Hola, ¿qué pasa? Bueno, familia, generalmente aquí no suelo subir vídeos los que salgo explicando, pero hoy es especial porque os voy a contar una cosilla que os interesa a la mayoría de mis suscriptores porque sois productores. Llevo unos cuantos años desde que me aconsejó un colega que me metiera en una plataforma concreta que voy a hablar ahora, subiendo música a Spotify, subiéndola a iTunes, a Apple Music, y está bien también porque te lo sube a TikTok, a Instagram, y quiero o no, pues llega a más personas. Yo desde que me empecé a subir música a Spotify y demás, mira, 51.000 oyentes mensuales, hostia, es una maravilla. Y eso antes no estaban, antes la cuenta no existía, pues desde que me metí en esta página ha sido una maravilla porque me la subí a Spotify y a todas las páginas estas. Y cogí muchas reproducciones, por ejemplo la de Naruto, 700 y pico mil reproducciones, la de Brawler, 800 y pico mil. Esto es una maravilla y esto va a venir muy bien a vosotros. Mira, familia, esta es la página, ¿vale? Yo gracias a esta página se me ha dicho aquí, he podido subir todas las canciones que he comentado a Spotify y a todas las páginas estas. Y lo único que tienes que hacer principalmente es registrarte. Pones tu correo y luego pones tu contraseña. Una vez que te registras te dan tres opciones. Yo cogí, por ejemplo, la segunda, la de Musician Plus. Y puedes meter hasta 2 nombres de artistas. Ya puedes subir la música que te dé la gana a todas las plataformas que he dicho antes. Y encima de 2 artistas, ¿eh? ¡Yeah! Y además que es lo bueno, que con el movimiento que te dais, si lo mueves bien por las redes y demás, esto lo recupera ligero. Yo tardé muy poquito en recuperarlo y todos los demás, hamburguesa, pizza, hamburguesa, pizza, pizza de hamburguesa, hamburguesa con pizza. Hamburguesa con piña. Yo, por ejemplo, para que os fijéis, yo subí todas estas canciones. Por ejemplo, la que sale abajo del todo fue la primera que yo subí desde DistroKid, y de ahí para arriba todas las canciones, y se ven las plataformas donde yo la quiero subir, que es lo bueno. ¿Cuántas canciones hay, Guillo? 2. Bueno, familia, ahora os voy a explicar cómo se suben las canciones. Es muy sencillo. Te tienes que ir a donde pones Upload y a partir de ahí te aparece esta pantalla. Lo principal que te dicen es que la puedes subir a Spotify, a Apple Music, a iTunes, Instagram y Facebook, TikTok y Rezo. ¿Rezo qué es? Yo Redes sociales. Google Play, YouTube Music, Amazon, te lo sube a todas las páginas, incluso Deezer, que me lo han dicho un montón de veces. A partir de ahí pone qué número de canciones vas a subir, que en este caso es solo una, pues pones una canción, un single. Te pregunto después, ¿esta canción la has sacado antes? Pues si es nueva pone que no. A partir de ahí pone nombre de artista, en mi caso, Punyaso. Ahí está el tío. No voy a poner Lifalete. Con gorra. Tienes que poner tu nombre correctamente, ¿vale? Y a partir de ahí te preguntan, ¿este nombre de artista es el link de Spotify? Y tú dices que sí. En mi caso ya está puesto. ¿Y este link de Apple Music también? Sí, tú dices también que sí. Después te dice qué día quieres sacar tema. Por ejemplo, quiero que salga justo el 31 de octubre. Pues coges y lo pones aquí, 31 de octubre. Esta opción te la da si tienes la opción que yo he dicho antes, la segunda de las 3 de pago que te salen. Justo debajo te da la opción de pre-order. Eso es que te aparece la canción antes en la plataforma y es por si la quieres comprar de antes. O sea, darle la opción a la gente que la vaya a comprar tu canción. Pone sello discográfico. Pues en mi caso pone Punyaso. Ahora te dice álbum cover. Aquí tienes que subir la portada, que tiene que ser las dimensiones que más o menos te estimen, que suele ser entre 1500 por 1500 y la foto en JPG. Yo, por ejemplo, voy a subir directamente la portada. Eliges la portada, en este caso yo la tengo aquí, directamente se te pone la portada. Luego pone debajo el lenguaje, pues si la canción tiene cosas en inglés o en otro idioma, pues lo pone. Yo en este caso creo que casi todos vienen en japonés, así que tendré que buscar japanese. Aparece japonés. Ahora, género principal, pues en mi caso se puede decir que es como Dache o algo así, ¿no? Bueno, pues cogemos y ponemos Electronic y luego Dache. Luego aquí te dicen que cómo se llama la canción. En mi caso esta se llama Genshin Impact. Pues lo escribes y una vez que lo tengas escrito ya pues te viene debajo los consejos que tienes que seguir para escribir bien el nombre y demás y que no te equivoques. Luego aquí es subir la canción tuya. Yo tengo aquí la mía, pues cojo y la selecciono en WAP. Una vez que la tengas seleccionada la pones aquí. Te pones Songwriter. Aquí pones que tu canción la has hecho tú. Aquí pones tú Punyaso, ¿vale? En este caso es tu nombre. Aquí te pregunta, ¿está hablando de cosas chungas? Tú dices no. Bueno, no sé japonés, pero te pregunta también si la canción es Radio D o no. En mi caso la mía sí es Radio D, entonces la ponemos así. Te pregunta si es instrumental o si contiene letras. Luego el precio al que quiere poner la canción. Dice, 69 centavos. No. 1000 euros. La pones al precio que tú quieras, ¿no? A partir de aquí te aparecen extras, que eso es importante. En esta opción de YouTube Money, por ejemplo, te dice que tienes que pagar 4,95 al año. Entonces, si hay gente que use tu música y demás, pues te llegan también cachitos de ganancias de esos vídeos porque han usado tu canción. Luego te dice Store Maximizer. Esto básicamente significa que si, por ejemplo, ahora salen nuevas plataformas, páginas nuevas, como TikTok, por ejemplo, hace unos años no existía. Pues automáticamente eso lo que hace es que cuando salga esa plataforma, pues mandan directamente tu canción. Luego también te dan otra opción de 99 centavos al año. Y dice que se pone directamente en Shazam y en iPhone. Entonces, si tú le pasas la canción, por ejemplo, por Shazam, te dice directamente cuál es tu canción. Y luego te dice dejar un legado. Esto básicamente por cada lanzamiento te ponen ese precio. En el hipotético caso de que te mueras o que dejes de pagar la plataforma y al final te desuscribes de la página o lo que sea, pues la canción sigue subida a todas las plataformas. Entonces está bastante bien. Y abajo te vienen los términos para aceptar la canción. Por ejemplo, que te sube la canción a YouTube automáticamente porque es una distribuidora. Te dice también si esta canción es tuya y que si autoriza que se suba a todas estas plataformas y que te manden ganancias y cosas así.
así por el estilo, vamos, son términos que tienes que aceptar si quieres subir la canción. Tú lo rellenas todo y una vez que lo rellenes, después de haberlo leído y demás, coge y le das a dones. Yo ahora mismo no la puedo subir porque ahora mismo estoy grabando el vídeo, todavía no estoy distribuyendo la canción, pero este es el proceso que yo tengo que seguir cuando vaya a subir la canción. Si le das aquí a la opción que pone stats, te lleva a esta parte de la página y te dice las estadísticas de tus canciones y cómo van en todas las redes. Por ejemplo, cómo va semanalmente, cuántas reproducciones he tenido. Yo, por ejemplo, he tenido estos días. Y te viene muy bien porque puedes decir, venga, esto es en Spotify. Si lo quieres en iTunes, pues vemos cómo son en iTunes y en Amazon. Aquí te dice de todas juntas. Ahora, si le damos a upgrade, esto es por si tú te has comprado, por ejemplo, la cuenta más baja y quieres subir a la siguiente. Yo sé, como os he dicho, yo sugiero la mediana, que es la Musician Plus, que para mi gusto es la mejor que hay para artistas que son de mi estilo. Si le das a la parte de Bank, te dice las ganancias que vas teniendo cada mes y demás, y de qué plataformas te están enviando esa. Por ejemplo, de Spotify te ha llegado esto, de iTunes te ha llegado esto. Ahora es importante porque si ahora le dais a More, te aparecen un montón de opciones distintas, y yo, por ejemplo, le voy a dar a esta que se llama Hyperfollow. En este apartado concretamente te aparecen tus propias canciones que estás subiendo y te aparecen enlaces para que tú guardes la canción previa a que salga el día que salga. Vamos a decir, por ejemplo, que sale el día 5. Esta canción sale este día, dale y te lo guarda directamente. Y entonces en sus propios perfiles pues les aparece el día de lanzamiento, y eso es importante para que tú como artista crezcas bastante. Y además que te quedas con el correo de todas las notas. Ahora fijaros, hay una parte en la que pone meme video generator, ¿vale? Que con esto puedes hacer un montaje de vídeo que además te lo dice de qué lo quieres hacer, y te salen varias opciones. Marcel, Elaine. Yo, por ejemplo, hace tiempo hice uno con la canción mía de Venom, que también lo subí por DistroKid para que estuviera en todas las plataformas. Y era este vídeo concretamente. You are in very, very big trouble. Básicamente te hace como una especie de vídeo meme por si tú lo quieres subir a las redes y demás, que siempre pues, a la gente le gusta que tu propia canción suene en un meme, ¿no? Ahora es importante porque en esta parte del vídeo va a venir mi colega. ¿Qué pasa, chavales? Me he apropiado del canal de este chaval, ahora es mío. Todo esto entero a campo. No, hombre, mira, os vamos a contar un poquito cómo manejar el tema de los temas que tienen cantante y que tienen letra, ¿vale? Vamos a ver, mira, aquí tenéis para meter la letra, ¿vale? Entonces, el tema empieza así, con estas letras, tú lo pones, pli, pli, pla, pla, esto está chupado, es lo típico. ¿Dónde está lo guapo? Lo guapo de esto es que tú tienes para hacer letras sincronizadas, que es dándole aquí. Y ahora fijaros lo que pasa. Tú dile que le quiere ya. Sí, yo también te quiero mucho. 9 to 5, it gets me down. The lies they tell that I care. Oh, I earned my pay. Now screw it all. ¿La habéis entendido? Ahora, ¿qué más guay hay? Lo de bici, ¿vale? Mira, esto está guapo porque igual que te he explicado que había vídeo meme, hay otro que es para hacer unos vídeos que son como un poquillo más pro. Por ejemplo, mira, este tipo de vídeos lo hicimos nosotros con eso. Canción distribuida por DistroKid. Buscarla en Spotify, cabrón, y verla, que es muy guapa. Té de Toledo. Vale. Lo guapo del bici este es que está guapo porque te lo hace en un formato que tú puedes ver las historias de Instagram, ¿vale? Para subirlo a las historias, está guapísimo. Vale, si ahora os metéis en la parte de baúl, está bastante bien porque lo que hace es que te guarda la canción directamente ahí por si pasa lo que sea, si te parte el ordenador o lo que sea. Pues tienes aquí todas tus canciones y te viene la extendes mil, la red de mil. Yo, pero métete en tu DistroKid, ¿no? Es verdad, espérate. Me meto en el mío, por ejemplo, y aparecen mis canciones, ¿no? La de Bankai, la voy a abrir. Y ahora te aparece aquí el archivo. Te dice, mira, te lo puedes descargar en WAV, fue este día subido. La canción es electrónica. La duración es 2.9. Te viene la portada por si acaso lo pierdes, pues lo tienes ahí, ¿vale? Distrolog, por ejemplo, está bastante bien porque si tú, por ejemplo, quieres subir tu canción y que los demás no la pueden subir y que te proteja, con esto, que es gratuito a partir de que te crees la cuenta, te lo protege y como que bloquea que los demás lo puedan subir tu propia canción, ¿vale? Así que está perita. Ahora esto está guapo, ¿eh? Porque, ojo, que esto es gratis y en verdad no pierdes nada. Y esto se puede hacer una vez al día y es totalmente gratuito. Tú eliges la canción que quieras de las que has subido a DistroKid. Luego le das a conectar con Spotify. Y ahora tú le das a la ruleta y te aparecen 3 posiciones. Lo que hace es que de las 3 posiciones que te aparecen, te coge la que más cercana esté al 0. Y ahora te meten en una playlist que tiene más de 100.000 personas dentro. Tiene 100.240 me gusta. Hay un montón de gente que la sigue. La canción tuya pues va a estar en la posición que te han dicho y ahí está. 670. En la 673 se ha puesto la mía, ¿vale? Y la pusieron hace un ratillo. Entonces está bien, la verdad es que está bastante bien porque te posicionan y cada día lo puedes hacer. Hay una parte aquí que te dice el Dave que puede más o menos como que
te mira cómo es tu canción, la duración que tiene, la fuerza que tiene en decibelios. Esto, por ejemplo, me va a decir el tono que tiene. Aquí coge y te dice el tono que estima la propia página, te dice la duración, te dice cómo van los tiempos, los decibelios que tiene, el BPM, más o menos te dice, te lo analiza un poco para que sepas cómo es tu canción. Hay muchísimas opciones más aparte de lo que hemos dicho, pero aparte quiero que sepáis una cosilla, y es que yo voy a salir con este hombre en un directo en Twitch. De Toledo. Ahora voy a salir con este hombre en un directo que os voy a poner por aquí pronto la fecha y la hora, teniendo en cuenta que es la hora de España. Vamos a salir en ese directo y vamos a responder vuestras preguntas y demás, y vamos a hablar mucho de DistroKey. Os quiero ver en el directo porque vamos a hacer muchas cosas y entre otras esta, ¿vale? Lo de DistroKey creo que es bastante importante. Así que familia, nos vemos pronto. Nos vemos con tomate. Importante lo que os voy a decir, debajo en la descripción tenéis un enlace para que os registréis en DistroKey y tiene el 7% de descuento el primer año, es decir, te sale más barato si le das al enlace que tengo abajo. Te ayudo a ti y tú me ayudas a mí. Y tengo que deciros también una cosa bastante importante, y es que hace poco he hecho un playlist de Spotify que se llama Puñazo en Frame, que estoy subiendo canciones mías y aparte canciones que me gustan y demás, algunos de amigos, otros de no amigos. Así que familia, me gustaría que me siguierais en ese playlist porque poquito a poco lo voy actualizando y la verdad es que para mi gusto creo que es una música bastante buena. Así que nada, chavales, con esto y un bizcocho hasta el directo de este, ¿eh? Os quiero ver a todos allí, ¿eh? Que vamos a estar los dos liando la parda. Es muy importante que vengáis, ¿vale? Porque yo creo que va a estar bastante Y vamos a soltar un bombazo bueno. Y bueno familia, como os he dicho, muchísimas gracias por ver el vídeo y ya sabéis cómo se hace todo esto. DistroKey es una página potente. Así que nos vemos en otro vídeo. ¡Chao! No he dicho chao en mi vida.